Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy con el tema dislipidemias. Es un gusto saludarlos y a la gente que nos siga por streaming también. Vaya un saludo para todos ellos y a los hospitales básicos comunitarios que integran nuestra red de Telesalud Oaxaca. Pues ya estamos acá nuevamente con ustedes. Tenemos con nosotros a la doctora especialista en medicina integrada, Soledad Erika Vázquez Miguel, que en esta ocasión nos hablará sobre dislipidemias, tema bastante importante en el manejo actual de los pacientes que presentan este tipo de problemas. Doctora Erika, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente este año aquí colaborando con ustedes en los temas de capacitación. Y bueno, vamos a empezar con el tema. El tema que hoy nos ocupa es las dislipidemias. Actualmente, por la transición que estamos viviendo, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte a nivel mundial en México, y Oaxaca pues no es la excepción, siendo esta la principal causa de enfermedad. Las dislipidemias, bueno, van a contribuir a este factor de riesgo para las muertes por enfermedades cardiovasculares, sobre todo si están asociadas con diabetes o algún otro padecimiento crónico. Como definición tenemos que son conjuntos de enfermedades asintomáticas que tienen en común que son causadas por concentraciones anormales de lipoproteínas en sangre, tanto lo que se considera que son colesterol total, triglicéridos, HDL, las VLDL y las lipoproteínas de baja densidad y alta densidad. Representan, como les había mencionado, un importante contribuyente en el riesgo cardiovascular de los pacientes. Y bueno, todo este riesgo es modificable con el tratamiento, ya sea farmacológico y no farmacológico, y sobre todo en el control de los otros padecimientos en los que está muy asociada, como es en el caso de la diabetes tipo 2, donde la recidiva es un poco más difícil. Las dislipidemias en México de mayor prevalencia son la hipoalfaproteinemia, que es el colesterol HDL menor a 40 miligramos decilitro, la hipercolesterolemia, que es el colesterol total mayor a 200 miligramos decilitro, y la hipertrigliceridemia, que los triglicéridos mayores a 150 miligramos decilitro. Son estas las tres principales dislipidemias en México, o las que mayor se han estudiado en la población mexicana. Entre los factores de riesgo, bueno, muchas de las dislipidemias tienen una asociación genética, por eso se considera ya la agregación familiar, como es el caso de la hipertrigliceridemia familiar, que es una de las más estudiadas y, como veíamos, de las más frecuentes en la población mexicana. El ser que pertenece al género masculino es otro factor de riesgo para esta enfermedad. La edad mayor a 50 años. Aquí, bueno, se ha visto también ya en menores de 35 años de edad por los estilos de vida que llevamos ahorita, por los malos hábitos alimenticios, que contribuyen también para la presencia de dislipidemias. El estilo de vida, sobre todo sedentario, el consumo excesivo de grasas saturadas e insaturadas, el problema de sobrepeso y obesidad que actualmente atravesamos a escala mundial, el aumento de la diabetes mellitus tipo 2 por estos mismos estilos de vida que llevamos, tanto por sedentarismo y malos hábitos alimenticios, la presencia de hipertensión arterial, que por sí misma la dislipidemia nos puede dar presencia de hipertensión arterial, y el problema de la obesidad. ¿Qué vamos a hacer cuando ya tenemos un paciente con dislipidemia y nos necesitamos evaluar? Lo principal pues va a ser la elaboración de una historia clínica completa, en el cual pues nos interesan los factores de herencia. Si algún familiar ya se conoce con dislipidemia, tuvo ya antecedentes de infarto agudo de miocardio o enfermedad o cardiopatía isquémica, obesidad, dislipidemia. También vamos a realizar una búsqueda intencionada de los factores de riesgo cardiovascular. Hay que hacer una evaluación minuciosa de su dieta, qué tanto de carbohidratos consume, grasas, sobre todo saturadas e insaturadas. Tenemos que realizar la evaluación de la actividad física, con qué frecuencia la realiza, qué tiempo realiza actividad física y con qué frecuencia durante la semana la realiza.
También debemos de realizar una exploración física completa, sobre todo con una medición cuidadosa de la presión arterial y abdominal. Aquí, en cuanto a la presión, dentro de la revisión que se realiza, bueno, sobre todo si encontramos una diferencia de mayor a 20 milímetros de mercurio entre brazo y brazo, pues ya nos puede dar o sugerir ahí problemas sobre todo con aterosclerosis. También debemos realizar la medición y cálculo de lípidos sanguíneos, como es el colesterol total, el colesterol HDL, colesterol LDL y colesterol no HDL y los triglicéridos. También, bueno, es importante solicitar lo que es la glucosa en ayuno para ya realizar lo que es el riesgo cardiovascular global de este paciente. Y sobre todo, bueno, la hemoglobina glucosilada, y en el caso de los pacientes que ya se saben con diabetes mellitus, qué tiempo tienen con el tratamiento, qué medicamentos están tomando, o también es importante saber si ya ellos saben que padecen de dislipidemia o algún tipo, o hipertrigliceridemia en sí, qué tipo de tratamiento están tomando, los horarios y los efectos adversos o las causas por las que han abandonado o no el tratamiento. También, bueno, puede existir dislipidemia secundaria en presencia de otras enfermedades, como es el síndrome de resistencia a la insulina, que está muy asociado al sobrepeso y a la obesidad, pacientes con diabetes descompensada, la presencia de síndrome metabólico, que por sí mismo el HDL, el triglicéridos y el colesterol elevados, bueno, en la presencia de ellos tres, pues se puede diagnosticar lo que es el síndrome metabólico. Pacientes con anorexia nerviosa, la presencia de hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, el síndrome nefrótico. Aquí la elevación de lípidos es o hipertrigliceridemia, es un importante marcador para síndrome nefrótico, la presencia de colestasis, mieloma múltiple. Como le decía, también el consumo alto de grasas saturadas, el uso de fármacos, sobre todo en pacientes con VIH-Sida, que los antivirales pueden ocasionar hipertrigliceridemias mayores a 700 miligramos de cilitro, el uso de diuréticos, retinoides, corticosteroides, la ciclosporina y esteroides anabólicos y los progestágenos. La mayoría de las dislipidemias pueden cursar asintomáticas y van a presentar síntomas a los pacientes dependiendo de la severidad de esta. En el caso de la hipercolesterolemia severa, que hablamos de una colesterol mayor de 200 a 500 miligramos de litro, puede causar tendinitis. Cuando hablamos de una hipertrigliceridemia extrema, que es mayor a 500 miligramos de litro, puede causar múltiples síntomas. Estos suelen ser inespecíficos, podemos divagar entre muchos diagnósticos, como la fatiga crónica, la presencia de disnea, tinnitus, mareo, ataca el estado general y el dolor abdominal, sobre todo en caso de colicitis, o bien ya presentar datos de pancreatitis. Recordar que la hipertrigliceridemia puede ser causa de pancreatitis aguda. En cifras mayores a 1000 miligramos de cilitro pueden aparecer xantomas eruptivos, sobre todo a nivel de tendones, en manos también, que son de los principales. En cifras mayores a 400 miligramos de cilitro, bueno, se asocia con la presencia de esteatosis hepática no alcohólica. Aquí es importante mencionar que ahorita, debido a la alimentación que llevamos, a la inactividad también física, pues se está incrementando el número de esteatosis hepáticas no alcohólicas en pacientes, pues sobre todo con obesidad y sobrepeso. También la presencia de hepatosplenomegalia, la presencia de enomegalias o lipemia retinalis, sobre todo a nivel de córnea. Bueno, la dislipidemia se va a clasificar de acuerdo todavía a la clasificación ATP3, que todavía está vigente. Hubo una cuarta, pero no hubo cambios en cuanto a la clasificación. Y clasificamos en colesterol LDL menor a 100, que es lo óptimo, entre 100 y 129, que es lo deseable, entre 130 y 159 miligramos de cilitro ya se considera un límite alto, entre 160 y 189 es alto, y muy alto, mayor a 190 miligramos de cilitro. El colesterol total, lo ideal es que esté menor de 200, eso es lo deseable, sobre todo en pacientes que ya tuvieron antecedentes de infarto o tienen ya alguna cardiopatía.
entre 200 y 239 en límite alto, mayor a 240 alto. En lo que respecta al colesterol HDL, que es el colesterol bueno y que nos confiere algún factor cardioprotector, se considera ya menor a 40 mililitros de decilitro, que se considera bajo, y lo deseable pues es que esté alto, en mayor a 60 miligramos de decilitro. En cuanto a los triglicéridos, lo normal es que estén menores de 150 miligramos de decilitro. Entre 150 y 199 miligramos de decilitro se considera ya un límite alto, y entre 200 a 499 miligramos de decilitro se considera alto, y mayor a 500 es muy alto. Y bueno, va a estar lo que respecta al colesterol HDL, el que esté bajo, bueno, también se relaciona mucho para un aumento en el riesgo cardiovascular. El colesterol no HDL, que lo ideal esté entre menor a 100 y 190, y va a ser de acuerdo al riesgo cardiovascular. Si nuestro paciente ya presentó algún evento de infarto agudo de miocardio, como les decía, aquí los niveles tienen que ser mucho más bajos y ser más estrictos en cuanto al control de los lípidos. Y el diagnóstico pues es muy sencillo, se realiza con pruebas de laboratorio, y sobre todo con la sintomatología del paciente. En cuanto a los triglicéridos, bueno, ya en la hipertrigliceridemia la vamos a realizar con triglicéridos mayor a 150 miligramos de decilitro, la hipercolesterolemia total mayor a 200 miligramos de decilitro, y el colesterol HDL mayor a 40 miligramos de decilitro en hombres, y menor a 50 miligramos de decilitro en mujeres. Bueno, para el cálculo, aquí es importante que cuando diagnosticamos al paciente con alguna dislipidemia, tenemos que realizar lo que es la valoración del riesgo cardiovascular, y bueno, nos basamos sobre todo en factores bioquímicos. También el hecho de que los pacientes tengan ya alguna comorbilidad, ya sea diabetes, les confiere un riesgo ya por sí solo, un riesgo cardiovascular alto. Si hablamos de la enfermedad renal crónica, les confiere un riesgo cardiovascular muy alto. Bueno, de los factores que se utilizan son los siguientes: el tabaquismo, la edad de mujeres mayores de 55 años, en hombres mayores de 45 años, historia de enfermedad cardiovascular prematura en familiares de primer grado, sobre todo en hombres menores de 55 años y mujeres menores de 65 años de edad. La presencia de hipertensión arterial sistémica no controlada, con cifras mayores de 140 a 90 en pacientes aparentemente sanos. En pacientes con diabetes, recordar que las cifras deben ser menores de 130 a 80, y pacientes con enfermedad renal crónica menor a 125 sobre 75 milímetros de mercurio. La dislipidemia menor a 40 miligramos de decilitro, sobre todo en mujeres, y también en el caso de los hombres. Y como les decía, la diabetes mellitus por sí misma, bueno, es equivalente a enfermedad cardiovascular. Como sabemos, bueno, también algunos de ellos suelen ser criterios para la presencia de síndrome metabólico. Y bueno, recordar que el síndrome metabólico también es equivalente a enfermedad cardiovascular. Entre las complicaciones de las dislipidemias tenemos la presencia de aterosclerosis, que nos puede derivar a la presencia de un ateroma, la ruptura de la placa, que nos puede llevar también a lo que es una enfermedad cardiovascular, y esta a su vez nos puede conferir a cardiopatía isquémica, a la presencia de infartos agudos del miocardio, evento cerebral isquémico, evento cerebral hemorrágico, a la insuficiencia carotidia, aneurisma de la aorta, pancreatitis, insuficiencia arterial de miembros inferiores. Había olvidado mencionar que también parte de los estudios que se les debe realizar a los pacientes con dislipidemias pues es realizar un ultrasonido de carótida para medir cómo está la capa, si hay presencia de ateromas a nivel de carótida. Y esto nos pueda conllevar a mayor riesgo cardiovascular y a la presencia de alguna de esas complicaciones. Bueno, parte de otras complicaciones que nos puede dar es el aneurisma de la aorta,
pancreatitis, sobre todo está asociada con el caso de hipertrigliceridemia, insuficiencia arterial de miembros inferiores y por ende a una trombosis arterial. En cuanto al tratamiento, el tratamiento ya debe ser de manera integral, debemos ya modificar, sobre todo incentivar a los pacientes a que modifiquen su estilo de vida. Si el paciente es fumador crónico, invitarlo a que deje de fumar. Pacientes con sedentarismo, bueno, lo prioritario es concientizarlos que deben de realizar actividad física, que es parte esencial del tratamiento de las epidemias, y bueno, una dieta baja en grasas insaturadas y saturadas. Las metas terapéuticas para alcanzar en los niveles del colesterol según el riesgo cardiovascular, bueno, si tiene un nivel bajo, el colesterol LDL debe ser menor a 160, el colesterol no HDL debe ser menor a 190, si tiene un riesgo medio debe ser menor a 130, lo que respecta al colesterol LDL, el colesterol no HDL menor a 160 y opcional, pero sobre todo si ya nuestro paciente tuvo un infarto, debe ser menor a 100 el LDL y el colesterol no HDL debe ser menor a 130. Si nuestro paciente ya tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, y estamos hablando en pacientes ya con enfermedad renal crónica o diabetes, el colesterol LDL debe ser menor a 100, el colesterol HDL debe ser menor a 130 miligramos de decilitro, y lo óptimo sería que estos pacientes tengan el colesterol LDL menor a 70 y el colesterol no HDL menor a 100 para modificar su riesgo cardiovascular en 10 años y evitar las complicaciones que ya veíamos anteriormente. Como les decía, lo principal es modificar los estilos de vida. Por eso es importante que en la historia clínica nosotros revisemos sus hábitos alimenticios, su actividad física, porque es parte esencial del tratamiento y es lo que tenemos que modificar inicialmente. Si su dieta es algo no está rica en grasas, en carbohidratos, en sal, bueno, modificar esa dieta por una dieta saludable. Invitar al paciente a realizar ejercicio regular. Como le decía, si nuestro paciente ya es fumador crónico, invitarlo a que deje el cigarro. Si nuestro paciente tiene sobrepeso y obesidad, bueno, emitirle la recomendación que debe de tener su peso ideal, y con esto va a ayudar a modificar su riesgo cardiovascular. También debemos de realizar actividades de promoción a la salud en toda la población, sobre todo a nivel familiar, si ya vemos que nuestro paciente tiene una dislipidemia de tipo familiar, para reducir también el riesgo cardiovascular en ellos. Y bueno, parte del tratamiento farmacológico, las estatinas siguen siendo la piedra angular del tratamiento de los pacientes con dislipidemia, y siguen siendo de elección para la prevención primaria y secundaria de enfermedad cardiovascular, exceptuando en pacientes que estén en hemodiálisis y con un riesgo cardiovascular de la Naegeli en 3 y 4. En el panel 4 del tratamiento de dislipidemias en los adultos, se mencionaban ya 4 grupos que se ven beneficiados con el uso de la estatina con terapia moderada de intensidad, y la reducción del colesterol LDL de 30 a 49% o alta intensidad de reducción LDL mayor a 49%, ambos van a mostrar una reducción del riesgo cardiovascular. Los pacientes que se benefician con un tratamiento de moderada intensidad son pacientes con enfermedad cardiovascular clínica. El segundo grupo son pacientes con LDL mayor a 190 miligramos de decilitro. El grupo 3, pacientes diabéticos entre 40 y 75 años con un LDL de 70 a 189 miligramos de decilitro y sin enfermedad cardiovascular clínica. El cuarto grupo que se beneficia con un tratamiento de moderada intensidad son pacientes sin diabetes y sin enfermedad cardiovascular clínica con un LDL entre 70 y 189 miligramos, pero con riesgo estimado a 10 años mayor a 7.5%. Actualmente los manejos son así, de acuerdo a
niveles de LDL que manejen los pacientes puede ser de leve a moderada y de leve a moderada intensidad, y esto para mejorar el riesgo cardiovascular. La terapia de baja intensidad se considera una reducción de colesterol LDL menor al 30%. En enfermedad cardiovascular activa implica el uso de estatinas y será como una prevención secundaria. Ya pacientes con infarto agudo de miocardio, parte inicial del tratamiento es el uso de estatinas, y eso se van a dejar por un mayor tiempo para mejorar ya ese factor que ellos tienen. En presencia de síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio previo, aquí inestable o inestable, o ya si se les ha realizado revascularización coronaria arterial en otra ubicación, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica de presumible origen aterosclerótico, las estatinas se van a dejar ya por un tiempo ya mayor o de manera prolongada. Los grupos especiales de riesgo, como parte de la prevención primaria con pacientes con colesterol LDL mayor a 100 miligramos por litro, ya con presencia de antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, con inicio menor a 55 años, un familiar de primer grado, masculino o femenino menor de 65 años, también se debe considerar ya el manejo de intensidad moderada. En pacientes con índice tobillo o brazo menor a 0.9 o riesgo de vida elevada de enfermedad cardiovascular. Como sabemos, las estatinas inhiben la enzima 3-hidroxi-3-metilglutaryl coenzima A reductasa, lo que va a impedir que se convierta en un mevalоnato y disminuir la síntesis de otros precursores del colesterol. Y estas siguen siendo la primera elección en el tratamiento de las dislipidemias. También nos va a ayudar a reducir la síntesis de LDL, que es el objetivo del tratamiento de las dislipidemias por mayor catabolismo y menor producción. Y se considera que tiene un efecto sobre la disminución de triglicéridos, aunque todavía es controversial si existe ese efecto o no. Está contraindicada en embarazo, enfermedad hepática aguda o crónica, ya que aumenta las transaminasas, las enzimas hepáticas en el primer mes, y tiene efectos adversos como es el insomnio, fatiga, intolerancia gástrica y rabdomiólisis si manejamos al paciente con dosis altas de estatinas. Por eso su indicación principal es que los medicamentos se den durante la noche, que es la hora en que se realiza el metabolismo de los lípidos, y para disminuir estos efectos en los pacientes y por ende no se abandonen el tratamiento. Entre los fármacos de elección tenemos la atorvastatina de 10 a 80 miligramos, con una reducción del LDL del 36 al 50%, reducción de triglicéridos del 20 al 30% y un aumento de HDL del 2 al 6%. Las prevastatinas con una dosis de 20 a 80 miligramos reducen el LDL de un 27 al 40%, triglicéridos de un 10 al 15% y un aumento de HDL del 5%. La civastatina, que actualmente ATP4 ya se desaconseja por el riesgo cardiovascular que confiere, la dosis es de 10 a 80 miligramos con una reducción de LDL del 30 al 50%, reducción de triglicéridos del 15 al 20% y un aumento de HDL del 5 al 10%. Rosuvastatina de 10 a 40 miligramos, induce una reducción de LDL del 40 al 50%, reducción de triglicéridos del 20 al 30% y un aumento de HDL del 5 al 10%. La fluvastatina de 40 a 80 miligramos confiere una reducción de LDL del 30 al 40%, una reducción de triglicéridos del 20% y un aumento de HDL del 5 al 10%. La lovastatina de 20 a 80 miligramos reduce del 30 al 45% de LDL y del 10 al 30% de triglicéridos y un aumento de HDL del 5 al 10%. En el caso de la hipertrigliceridemia, lo ideal son los fibratos, que son el derivado del ácido fíbrico, antagonista del PPR-alfa, que es el receptor activador del proliferol de las peroxisomas. Los fibratos modifican la composición y concentración de las lipoproteínas de muy baja densidad y densidad intermedia. Nos reducen
reducen triglicéridos de un 20 al 70% y incrementan el HDL del 15 al 20%. Y bueno, está contraindicada en enfermedad hepática, ya que puede elevar las transaminasas y el CPK. Entre sus efectos adversos puede potenciar los efectos de los dicumarínicos y la litogenicidad biliar. Y bueno, es que tiene un esquema alterno con estatinas y reduce el costo sin alterar la potencia. Entre los fármacos tenemos el bezafibrato con una dosis al día de 400 a 600 miligramos de cilitro. Podemos iniciar con 200 miligramos por la noche. Reduce LDL del 15%, triglicéridos de un 20 al 50%, a un aumento de HDL del 5 al 20%. El bezafibrato retard, que en su presentación es de 400 miligramos, reduce LDL un 15% y del 20 al 50%, HDL del 5 al 20%. El gimfibrosil de 900 a 1200 miligramos también reduce el colesterol LDL al 15%, triglicéridos son 20 al 50% y aumento de HDL del 5 al 20%. Bueno, de los fármacos, como vemos, la mayoría tiene el mismo porcentaje de reducción, a excepción del fenofibrato, que su presentación viene de 200 miligramos y reduce LDL una reducción de LDL del 30% con un aumento solamente del 5% de HDL y triglicéridos igual que los anteriores del 20 al 50%. El cipofibrato de 100 miligramos igual reduce un 30% de colesterol LDL y la reducción de triglicéridos es igual del 20 al 50% y el aumento de HDL del 5 al 20%. Otros fármacos para coadyuvar el tratamiento de las dislipidemias está el ácido nicotínico, que es una vitamina soluble, reduce la lipólisis en tejido adiposo. Encontramos el ezetimiba, que está muy asociado también sobre todo a estatinas, inhibe la absorción del colesterol tanto dietético como biliar en el borde de cepillo de la mucosa del intestino delgado. Otro de los fármacos es las resinas de intercambio iónico, que son insolubles, se fijan a los ácidos biliares en luz intestinal, impidiendo su absorción y mayor excreción. Y bueno, son excelentes fármacos que se pueden dar de manera dual para el manejo de las dislipidemias. El ácido nicotínico, una dosis de 1 a 2 gramos al día, reduce el 30% de colesterol LDL, un 50% de triglicéridos, un aumento del 35% de colesterol HDL, y entre sus efectos adversos es la hiperuricemia y algunas lesiones cutáneas. El ezetimiba con una dosis de 10 miligramos reduce un 20% de colesterol LDL, solo un 5% de triglicéridos y un aumento de 1% de HDL. Acipimox de 250 a 750 miligramos reduce LDL un 20%, solo un 5% de triglicéridos y del colesterol HDL solo aumenta un 1%. El colestiramina de 8 a 24 gramos reduce LDL en un 30%, no reduce triglicéridos, pero aumenta el HDL a un 5 al 10%. Y lo que nos va a provocar aquí va a ser un aumento, tiene efecto adverso, pero que es el aumento de triglicéridos. El colestipol del 15 a 30 miligramos reduce un 20%, no tiene un efecto en triglicéridos, al contrario los aumenta, pero aumenta el HDL a un 5 al 10%. Como veíamos, entre las recomendaciones principales es suspender el tabaquismo para aumentar HDL. También dentro de las recomendaciones es suspender el consumo de alcohol para la disminución de triglicéridos, y se recomienda que los pacientes con sobrepeso o obesidad tengan una pérdida del 5 al 7% del peso actual. Entre la actividad física recomendable son los que representan un esfuerzo de poca a moderada intensidad de varios minutos de duración. El caminar, correr, nadar o andar en bicicleta son un ejemplo de ellos. Son de los que menos lesiones pueden provocar en los pacientes con sobrepeso o obesidad. Se les debe indicar a los pacientes iniciar a paso muy lento, ir incrementando tanto el tiempo como la velocidad conforme van pasando los días, de preferencia
de 10, por decir, un paciente le podemos indicar que inicie a caminar de 10 a 20 minutos al día, paso muy lento, pasan 2 semanas y podemos incrementar otro 10 minutos y así como la velocidad del paso, a manera que cuando llegue a 30 a 45 minutos él ya esté trotando. Tiene que ser de manera gradual para evitar lesiones, sobre todo a nivel de la articulación de la rodilla. Un programa de ejercicio frecuentemente utilizado es aumentar y caminar de 5 minutos cada semana, que es lo que le mencionaba. Tiene que ir de manera gradual para que nuestro paciente no se lesione las rodillas. La actividad física, hay que recordar que no es necesariamente que haya sufrimiento o dolor para que sea efectiva. La actividad física debe ser de manera placentera, que cause satisfacción y que no nos lesione. También se puede realizar trabajo cardiovascular. El indicado es el tipo aeróbico medio, con una frecuencia de 2 a 3 sesiones por semana, con una duración de 30 a 60 minutos y una intensidad de 40 a 60% de la frecuencia cardíaca de reserva. Aquí lo ideal es trabajar los grupos musculares grandes. En cuanto al trabajo de fuerza, con una intensidad del 30 al 65%, y la frecuencia de sesiones es de 2 a 3 sesiones por semana, un volumen de 2 a 3 series de 15 a 25 repeticiones cada una. Hay que iniciar cada sesión con un periodo de calentamiento de 3 a 5 minutos y terminarla con otro de relajación de la misma duración. Al alcanzar este objetivo se puede cambiar otro tipo de ejercicio. Entonces, inicialmente, o lo más recomendable es caminar. Por sí sola, el simple hecho de caminar nos reduce tanto niveles de tensión arterial, colesterol, lípidos y bueno, mejora el estado de ánimo, que también tenemos que ver esa parte del tratamiento de los pacientes, sobre todo en pacientes con diabetes tipo 2, en la cual se ha visto que está muy asociada a la depresión, la ansiedad. Es parte fundamental ver también esa parte emocional del paciente. Si ya nuestro paciente está con determinado número de fármacos y incrementamos más todavía para el control de la dislipidemia, bueno, el paciente nos va a orillar a que este paciente abandone el tratamiento, no se haga consciente de las medidas que debe de realizar. Por eso es importante ver ese factor emocional también en ellos, y sobre todo porque al mejorar ese estado de ánimo podemos influir en el autocuidado y por ende pues nos puede ayudar a mejorar el control metabólico de los pacientes. Sería todo por mi parte. Pues vamos a estar con varias sesiones promocionando este tipo de temas que maneja la doctora Erika en cuanto al adulto y el adulto mayor. Nos faltan algunos que son tan importantes en cuanto a la prevención se refiere. Pues doctora Erika, muchas gracias, y obviamente el tema estuvo bastante interesante y nos veremos en la siguiente sesión. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y a la gente que nos sigue, también muchas gracias y nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.